que decía: en este auto solo caben 4 bandidos. ¿A confesión de parte? A En confesión este de auto parte, solo relevo de caben pruebas. 4 bandidos, decía el auto en el cual fue secuestrado cuando fue detenido, cuando había llegado a San Pedro para tratar de escaparse. También, como decías vos, Santilli fue uno de los que habló. Santilli, que fue ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, diputado por la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí... dijo: lo digo y lo sostengo, los hijos de puta que mataron a Uma tienen que pudrirse en la cárcel. Ahora la justicia debe actuar rápido para que estos asesinos paguen por lo que hicieron y su familia pueda tener un poco de paz. Armesto, tema de una de las cosas que se está debatiendo es la reiterancia, ¿no? Sí. Digo, porque recién acá el Tuco decía, bueno, hasta que no haya condena, bueno, esto posibilita, digamos, que estos delincuentes que tienen un montón de crímenes, un montón de delitos, sigan en libertad. ¿Podés explicar cuál sería la diferencia entre la reiterancia y la reincidencia? Que hay confusión con respecto a esto. Sí, la reincidencia es una aplicación de la normativa. Cuando vos cometés un delito o lo volvés a cometer, se te suman las penas. En cambio, la reiterancia es lo que vos estás diciendo, es decir, vos reiterás un delito y automáticamente hace que cumplas, que vayas a procesos pero detenido, ¿no? Que el que le aplica es la provincia de Mendoza. El mejor ejemplo es ir a la provincia de Mendoza, es es una de las provincias creo que más prolijitas en la Argentina, donde se aplica el sistema, y creo que Patricia Bullrich en su momento, cuando era candidata, ya lo había propuesto como modelo a seguir. La idea central es no permitir esto, que sea la famosa puerta giratoria, Laura. Es decir, sin duda. La gente en la provincia, bueno, está Diego, que es intendente de 3 de febrero y del conurbano bonaerense, es decir, la gente, el común de la gente, lo que siempre diciendo, basta de la puerta giratoria, porque entran y salen, entran y salen. No, y en el medio cometen delitos. Y en el medio cometen delitos. En el medio matan, roban. Sí, y lo que me llama la atención es todo el recorrido que hizo este muchacho, ¿no? Tú puedes decir, porque desde donde cometió el delito terminó apareciendo en San Pedro, es decir, 185 recorrió casi 180 kilómetros de la provincia de Buenos Aires para aparecer del otro lado. Entonces, creo que hay una serie concatenada también de personas que van ayudando. Y después, cuando entrevistan a la que le alquiló la casa o estaba parando, todos se hacen los que yo no sabía que este muchacho había matado a alguien, ¿no? Entonces me parece que creo que hay que buscar también el endurecimiento, y lo que recién decía Santilli, y creo que Patricia Bullrich también lo dijo, es decir, el tema de la justicia, ¿no? Es decir, claro, también yo creo que los jueces tienen que ser un Wolf, poquitito ¿no? más rigurosos. Estuvo aquí Waldo Wolf y decía, bueno, yo necesito las herramientas de la justicia para mejorar la seguridad. La justicia tiene un rol fundamental en el tema de la seguridad, porque va más allá de cualquier doctrina penal, es decir, los jueces también tienen que aplicar la ley, ¿no? Es decir, nosotros en la facultad siempre nos enseñan a decir, tenés que aplicar la ley, y hay que aplicar la ley con la mayor rigurosidad posible. Y más en el proceso penal. Entonces, en el sistema, obviamente que después podemos discutir si las cárceles son para reeducación del reo, como dice la Constitución, y se cumplen todas esas condiciones. Pero en el proceso penal, automáticamente el juez cumple un rol fundamental. Y si el juez hace sentencias laxas y termina siempre dejando salir al delincuente, tenemos un problema a los ciudadanos. Tenemos la foto del auto. Exactamente, ahí para que vean que no es un invento de uno, ahí estamos, mira. Capacidad máxima 4 bandidos. 4 bandidos. Veíamos hace un rato en nosotros fotos el frente de este Peugeot 307, bueno, ahí vemos la parte de atrás. Si te cruzas por la calle con eso, ¿qué pensás? Y pienso que hubo 20 años donde perdimos el rumbo, los últimos 20 años, ¿no? Ayer veíamos esta semana que el Cuervo Larroque había puesto una pileta pelo pincho, no sé qué era, una pileta en una cárcel de Virrey del Pino, no sé si lo viste, y que los propios presos se grababan con sus teléfonos mostrándole a la gente lo bien que la pasaban cuando hay miles de víctimas y de familiares de víctimas pidiendo justicia. Para mí esa frase además refleja la impunidad que deben sentir muchos delincuentes, ¿no? Que sienten que delinquir no tiene costo, al punto de que lo convierten en una frase pública de la que se ufanan, ¿no? Una frase tumbera, ¿no? Exactamente. Me parece que ahí se ve el fracaso de todo el sistema institucional, de seguridad, de penitenciario, de justicia, etcétera, al punto de que lo esgrimen hacia afuera como un valor, cuando en realidad esto es un disvalor y es algo ilegal, ¿no? Bueno, está incorporada a la mesa Dayana Fernández Molero. ¿Cómo estás? Diputada por el PRO. Buenas noches. ¿Qué pensás cuando ves esta frase? Bueno, un poco lo que decía Diego, ¿no? Que los valores están todos distorsionados en Argentina y que necesitamos instituciones, además de la convicción de la ministra, que nadie duda, necesitamos unas reformas más profundas que tienen que ver con la parte cultural e institucional del país. Es un cambio fuerte. Un cambio profundo.
Y con respecto a eso, Diego Armesto, ahora hablamos con Diego Armesto, el tema del DNU, recién decía Diego Valenzuela, bueno, yo si fuera legisladora apoyaría la ley ómnibus. ¿Qué pasa con el tema del DNU? Porque ayer vimos a una jueza que había invalidó 5 puntos de la reforma laboral, después del paro, fue el miércoles, bueno, la jueza apareció invalidando estos 5 puntos. ¿Qué va a pasar con el DNU que tiene varios amparos, varios cuestionamientos en la justicia? La jueza además ayer daba un criterio distinto para el tratamiento de los DNU, que es que para que los capítulos de la reforma laboral tuvieran validez, tenían que ser convalidados por las 2 cámaras del Congreso. Sí, el fallo es interesante porque deja la puerta abierta al funcionamiento del Congreso. Y bien, como vos decís, no declaró inválido todo el capítulo 4, que es lo que pedía la CGT con la cautelar. Solamente fueron 6 artículos. La mayoría son los que tocan a los sindicatos, es decir, la obligatoriedad del aporte, es decir, casi, para resumirlo y que la gente lo tiene, es decir, la caja sindical. Y da 3 pautas que son importantes en la sentencia. Primera cuestión, ella hace un análisis de la necesidad de urgencia. Sí. Si existe la necesidad de urgencia para tratar en un DNU una reforma laboral. Segunda cuestión, ¿qué hace el Congreso? Dice, ¿no? Es decir, el Congreso tiene un procedimiento de control del decreto de necesidad de urgencia, que es la comisión bicameral. Entonces en un momento dice, bueno, la comisión bicameral está armada a la mitad, porque están los 8 senadores, pero faltan los 8 diputados. Entonces la jueza dice, bueno, como no está terminado el proceso del control político, que lo hace el control legislativo, el Poder Legislativo, ¿qué dice? Tengo que fallar yo. Entonces yo termino fallando de esta manera. Pero en la resolución termina diciendo, pero si el Congreso convalida, guarda, ahí te está diciendo, ojo, es el segundo punto de la resolución. Si el Congreso convalida, porque ella después explica el procedimiento, que esto la gente lo tiene que saber, es decir, el Congreso... Ahora, explícalo porque es un tema técnico y difícil. El DNU se dicta, bien lo dice la palabra, necesidad de urgencia. Y la Corte Suprema, a partir de varios fallos, establece 2 condiciones para el dictado de un DNU. Y perdón que está la diputada acá. Pero una, que caiga un meteorito en el Congreso y los diputados no puedan reunirse. ¿Sí? Primer cuestión. El meteorito no cayó. Entonces vamos a la segunda, que la necesidad de urgencia sea tal que tenga que solucionar rápido el tema. Y uno de los argumentos que usa la jueza es, pero el decreto de urgencia no fue urgente porque dejaron que pasaran los 8 días para ponerlo en funcionamiento, entonces no era tal la urgencia. Entonces ahí viene el segundo análisis, que es una cuestión de interpretación que hace la jueza y termina diciendo esta cuestión. Entonces, cuando dicta un DNU aparece el Congreso de la Nación con el control legislativo, donde una comisión bicameral tiene 10 días para decir y dictaminar sobre el DNU. Pasaron los 10 días. Por eso hoy, Unión por, no me acuerdo cómo se llama, Unión por la Patria, ya no sé cómo el nombre tienen. Unión por la Patria, el kirchnerismo. Bueno, plantean una sesión especial para la semana próxima para tratar el DNU. ¿Por qué? Porque ahora se le habilitó a ambas cámaras el tratamiento del proyecto, que es muy fácil, es decir, se acepta o rechaza. No hay punto medio, que es distinto a la ley ómnibus, donde los diputados están debatiendo, están haciendo propuestas, están modificando y están haciendo observaciones. Todo este análisis que te escucho decir denota 2 contradicciones del paro y movilización de ayer de la CGT. En primera instancia, porque estuve en la cobertura ayer todo el día. Sí. ¿Qué significa? Que el Estado de Derecho está en funcionamiento. Durante todo el día se cuestionaba el Estado de Derecho, el Congreso está abierto, está sesionando hasta el 15 de febrero en extraordinarias y sobre todo la justicia está funcionando. Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque hay diferentes amparos cautelares que están incluso suspendiendo artículos a pedido de la CGT incluso, quien había convocado y organizado. Pero un dato más, vos que estuviste en la cobertura, yo te voy a hacer una pregunta, si vos te acordás. ¿En qué horario más o menos habló Moyano? A las 2 de la tarde. Bien. De la tarde. El fallo salió 15:44 con 48 segundos. Después que terminara la... Después de que terminara la... No sé, eso sugiere muchas cosas, bueno, ¿no? Sí. Mirá, no sé, pero... Si hablamos de la justicia y hablamos de la justicia en las provincias, está muy cooptada por el poder político, pero la justicia en la Argentina también está cooptada, sobre todo la laboral, por la CGT, ¿no? De hecho, vos ves los Recalde, ¿no? Héctor Recalde, que fue el abogado de Moyano durante muchísimos años, su esposa es camarista laboral. Sí, y maneja todo el sistema del SECLO también. Bueno, exactamente. La esposa de Piumato también es jueza laboral. Sí. Entonces, casualidad que habla Pablo Moyano y a la hora y media aparece un fallo favorable
a la casta sindical, porque yo diría, no estamos hablando de los trabajadores. Vos sabés que cuando salió el decreto, yo estaba acá en el canal y estaba con Majuli y Pablo Rossi, y yo le había apostado a los dos que la justicia laboral, el capítulo 4, lo iba a parar. Porque hay una realidad también, es decir, la reforma laboral, como toda la reforma del Código Civil, que los diputados están planteando sacarla de la ley ómnibus, y lo dijo muy claramente Gaida Clemen Marques de Carlucci otro día en la comisión, es decir, son procesos largos de debate. Uno puede hacer en 15 días una reforma. Entonces me parece a mí que hay algunas cuestiones que se introducen dentro del DNU, como se introducen dentro de la ley ómnibus, que necesitan un proceso mucho más amplio de debate. Yo te cuento un dato. El Código Civil que sanciona en el 2015 tuvo 3 años de debate. 3 años de debate tuvo para poder sancionarse. La ley laboral, vos fíjate, la 24... A mí igual, Diego, me da la sensación que la reforma laboral es muy... No sé qué piensa Valenzuela, es otra cosa, ¿no? Es muy importante para, obviamente, para el despegue de la Argentina. No podemos esperar 2 años. Yo soy abogado de empresa, encima tengo ese problema. Es decir, claro. Mayormente vivo poniéndome nervioso con los empleados que vienen mandando telegrama, pero a lo que voy, es necesaria una reforma laboral. Y es urgente. Y es urgente. Ahora, a veces yo creo que, y vuelvo a lo que me decía recién él, vos tenés el Congreso funcionando, vos tenés, y acá me viene un fallo de la Corte que es el fallo de San Luis cuando fue el tema del corralito, y lo hago fácil, así habla el resto y no acaparo más. Pero en aquel momento, Duhalde hace el decreto 214/02 que especifica el sistema financiero por un DNU. Al poco tiempo la Corte Suprema hace un fallo y le dice a Duhalde, mire Duhalde, usted en enero del 2002... el Congreso de la Nación le sancionó una ley de emergencia donde le delegó facultades. Entonces, vos que tenés facultades, decreto delegado, y dictaste un DNU, no podés dictar un DNU cuando tenés una facultad delegada. Entonces, acá hay un problema. El Congreso está por darle facultades delegadas al Ejecutivo. Entonces, hay un problema también con el diseño institucional donde te va a producir también un ruido donde la Corte Suprema va a tener que terminar resolviendo. Claro, todo va a terminar ahí. Todo termina en la Corte. Yo creo que esa es la gran apuesta del gobierno, ¿no? Que va a terminar en la Corte y tal vez espera que la Corte le dé la razón, por decirlo. Sí. Si me permitís, se está calentando que debo coincidir con que el Estado de Derecho está plenamente en funcionamiento. Están todos los poderes del Estado funcionando plenamente, el legislativo como nunca gratamente ha trabajado durante enero y ha trabajado mucho y en distintas materias. Se ha tenido que estudiar temas muy variados, desde hablar de discapacidad, salud mental, retenciones, régimen económico, o sea, muchísimos temas que a las claras demuestra que se está trabajando y que el Poder Legislativo está en uso de sus facultades. También el Poder Judicial, los fallos que han salido. Sí debo también coincidir en que hay temas y que es lo que estamos pidiendo nosotros, particularmente desde el radicalismo, que tenemos todo el compromiso de colaborar y dar las herramientas y dar todas las herramientas necesarias para que este gobierno pueda llevar adelante las reformas que hay que hacer. Bueno, una parte del radicalismo, ¿no, Roxana? Porque sí, hay una parte del radicalismo de pronto que está un poco más reacio de determinados temas, pero fundamentalmente nosotros lo que planteamos en general, todo el radicalismo, es que hay temas que no son de urgencia y que pueden ser tratados en sesiones ordinarias. Por ejemplo, y un tema que es fundamental para nosotros, que tiene que ver con el régimen laboral. O, por ejemplo, lo que tiene que ver con, que bueno, está en el DNU, no está en la ley, pero el régimen laboral. Otro tema, ¿pero ese tema no te parece la ley de urgente, pesca. La reforma laboral? Es urgente, pero vos tenés que una comisión de trabajo donde podés tratarla. Es más, podés tratarlo en febrero, podés tratarlo en marzo, nada impide que lo trates inmediatamente y que escuches a todas las partes, a todos los actores, lo debatas, como lo tenés que debatir, la modificación y la reforma del Código Civil y la ley de pesca. Yo en la ley de pesca, como diputada patagónica, alineada con todos los gobernadores patagónicos y también de provincia de Buenos Aires, el litoral marítimo tiene que ser preservado. Y es muy importante que se debata con todos los actores que tienen que ver con la parte naval, con la parte pesquera, con todos los actores que están... Eso me parece que está resuelto, ¿no? El tema de la ley pesquera. No totalmente, no totalmente. Y pareciera que no tiene el mismo grado de urgencia de que la reforma laboral. Diego, me gustaría escuchar tu Sí, yo creo que es urgente desde ya. Después el timing, si es en la ley ómnibus o es
rápido en Porque las tiene que ver sesiones con la ordinarias. economía, ¿no? Digo, Mirá, tiene que ver con el objetivo del déficit cero. Una de las primeras 3 cosas que te va a decir un industrial pyme, laburante del conurbano industrial de la provincia de Buenos Aires es la modernización laboral. Claro. Es la falta de mano de obra calificada, son las multas, es la industria del juicio, además de otras cuestiones aledañas, ¿no? La inflación, no poder importar, cosa que ahora se ha solucionado, porque Laura, hablamos muy poco de que se terminó el curro de la CIRA. No lo comentamos Explícalo, tanto. porque... Claro, la CIRA era un permiso que en realidad encubría una discrecionalidad, claro, para autorizar a alguien a importar con la excusa de que no hay dólares. Bueno, no hay dólares, es cierto, pero en realidad estaban más interesados en el mecanismo, entre comillas, para recaudar, ¿no? Eso se terminó. Hoy el que necesita importar lo hace, hay un sistema estadístico, hay un pago en cuotas, o sea, se está ordenando la escasez de dólares para que la gente pueda importar, pero ya no hay un funcionario que con la lapicerita te dice sí o no. Me parece que son cuestiones... Un funcionario que te dice sí o no, hay necesariamente o potencialmente un curro, porque depende tu sí Exacto. o tu no de tu Donde palabra. hay discrecionalidad tiende a haber Claro, curro, exacto. porque dependés de una persona. Me parece que el sistema hoy es 1000 veces más transparente. Pero volviendo a lo que decís, si queremos mejorar la economía, además de resolver el déficit, de ordenar la macro, lo cambiario, etcétera, etcétera, la modernización laboral es imprescindible, más tarde o más temprano hay que encararlo, porque no podemos seguir achicando el mundo del empleo en blanco y que cada vez menos gente banque lo general de la economía. Y que el ajuste lo haga el mercado, ¿no? Y además Dayana. los que están en negro cobran poco, mal, no tienen derechos. Y en definitiva, yo siempre lo digo, si producir un producto te cuesta, ponele 80 y lo vendés a 100 y en el medio los impuestos son 30 y el Estado te mata con normas, con trabas y tenés juicios laborales, vos vas a dejar de trabajar, no vas a trabajar para el Estado. Creo que el Estado se tiene que poner del lado de los que laburan y facilitar todo lo más posible. Dayana, que además sos economista. Sí, bueno, y además también trabajé en la Secretaría de Comercio y sé perfectamente lo que es que no se puede importar y me parece, coincido 100% con lo que dice Diego, de que se ha eliminado algo de lo que no se habló y que hubiera sido un escándalo. Imagínate si vos tenías un funcionario que, se estaban hablando de cosas bastante complejas. Bueno, acá lo contó nuestro colega Carlos Pañi, que en algún cuarto de hoteles de Puerto Madero se dejaba dinero para poder importar, ¿no? Escándalo. Algo escandaloso. Pero yendo a lo de la reforma laboral, a nosotros sí nos parece urgente, porque la verdad que no se cree trabajo formal en la Argentina es algo que es sumamente urgente. Incluso pedimos que se incorporaran unos artículos del DNU de la reforma laboral dentro de la ley ómnibus como para que esto ya salga, porque nos parece crucial que Argentina vuelva a crear empleo de calidad y formal. Porque si no, opera como los cepos, o sea, nosotros entendemos el cepo al dólar, pero si vos vas poniendo cepos al trabajo formal, cada vez tenés menos gente en la formalidad y los que se pueden ir se van, ¿entendés? O sea, no solamente no ingresan, sino que los que están se empiezan a ir. Entonces es fundamental sacar los cepos al trabajo en blanco. Y después todo lo demás también estamos trabajando para que la Argentina se ponga en marcha. Entonces el DNU es clave y ahí hay algo que me parece muy interesante que decía Patricia Bullrich, de los intereses espurios y los intereses genuinos. Y durante la semana pasada en el Congreso, ahora ya no me acuerdo cuál. Hay mucho, ¿no? Después vamos a ver un poco el tema del Inca. No sé si hay, pero vos ves el Inca, hay una nota extraordinaria que hizo La Nación, en donde la burocracia, se gasta más en burocracia, en sueldos, que en el fomento de las películas. Sí, eso también, pero incluso lo que yo quería decir también es el tema de quiénes salen a hablar en favor de sus derechos y quiénes no. Entonces, durante la semana pasada en el Congreso escuchamos a todos los que se les tocaba un interés. Y hay un montón, porque probablemente hay un montón de abogados que como decía él, que también trabajan en juicios con el Estado. Y bueno, por ahí van a tener, por despidos y qué sé yo, y por ahí van a tener menos trabajo. Y tampoco puede que les caigan simpático eso. Después hay otros sectores que vienen más por provincias, por distintos lados, y estaban todos presentes. Ahora, todos los beneficiados de la ley no están ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces los costos que tiene mucha de la burocracia y demás están diluidos. Entonces, no sé, los que por ejemplo queremos computadoras más baratas. ¿Cómo sería eso? Y bueno, a ver, el ejemplo por ahí más clásico es la de las empresas están organizadas un montón en sindicatos y demás.
y van todos, los sindicatos van a hacer las marchas, las movilizaciones, eso los escuchaste. Ahora, las empresas, las pymes que por ahí pueden contratar más gente, el del kiosco va y se movilizó, el que por ejemplo ahora se saca la cuestión de que vos puedas, que no te retengan, en la ley de ómnibus está que a vos no te retengan por ahí impuestos, cuando sos un contribuyente pequeño, que vos antes hacías una compra, la hacías digital, o sea, la ponías con lo que fuera, con aplicaciones y demás, y ahí te retenían automáticamente impuestos, que después te dicen que te los iban a devolver y qué sé yo, y con inflación eso no sirve. Eso se te licuaba, claro. Eso se hace daño, entonces la gente que prefería no hacer la venta digital. Claro, y claro. eso, ¿vos los escuchaste a la gente ir a hablar de esos beneficiarios? No, entonces hay un montón de costos y beneficios que no se ven y no se reflejan y nadie va a hablar. Ahora, hay cosas que no se ven como decís vos, pero otras que se empiezan a ver y que se le pone la lupa. Por ejemplo, yo realmente nunca me había puesto a pensar en el tema del Inca, ¿no? Que fue tema que finalmente va a continuar, bueno, se van a hacer modificaciones, pero bueno, hay algunas plaquitas que quiero que miremos. Bueno, primero, en la nota de La Nación se pone el foco en el déficit, ¿no? El Inca gasta más en burocracia que en películas. El 2023 se estrenaron 241 títulos locales, más que extranjeros. Solo 98 películas fueron vistas por 1000 espectadores o más. Los estrenos no vendieron ni 10 entradas. Y seguimos. Déficit. ¿Lo querés leer, Pablo? Sí, 2021, 551.422.907. 2022, 1.063.735.89 y superávit el 2023 295.882.850. Pero vos fíjate, ese superávit no llega a compensar el déficit enorme de los años anteriores. Exactamente. ¿No? Y ahí tenemos las remuneraciones. Esto es lo más importante. Claro, lo que ingresa por película y el total, ¿no? Exacto. 3.419.620.806 en remuneraciones. Películas 1.626.317.134 y el total 5.045 millones en este caso. Bueno, ahí vemos claramente, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo y en qué se gasta? Estamos como poniendo la lupa de Diego y Roxana de cómo y en qué se gasta y cuáles son las prioridades. Roxana. Es que precisamente gobernar es fijar prioridades. Y esto es lo que nosotros entendemos que se está desarrollando bien en todo este paquete de medidas. Definitivamente hay que ordenar. Vos estás mencionando el Inca, también podemos hablar de la cantidad de empleados y de estructura que tienen algunos organismos, como por ejemplo el propio INADI, que te puedo asegurar que en algunos lugares era mesa de entrada que no generaba ningún tipo de resultado, y estas son las cuestiones que nosotros tenemos que generar un Estado eficiente, y coincido con la diputada. Hay muchos beneficiarios, que es el ciudadano de a pie, que se va a ver beneficiado con muchas de estas medidas, que obviamente no fue escuchado en el plenario de la Cámara, en el plenario de las comisiones, ni va a ser escuchado en la Cámara, pero que van a ser definitivamente beneficiados por todo este tipo de medidas. Es importante destacar dónde se pone el foco y qué se privilegia. Nosotros, por ejemplo, el tema jubilados, que tanto estamos hablando de la movilidad jubilatoria, bueno, el gobierno receptó esto de restablecer la movilidad jubilatoria. Ahora estamos simplemente tratando de ajustar sobre el enganche de lo que es la inflación, empalme, ¿no? el empalme, Claro, de la inflación del mes siempre de... termina perdiendo el jubilado. Ese es el problema y es gente que ya no le queda más para perder. Exactamente. Entonces tenemos que mirar al jubilado. O sea, ya no es chata, o sea, ya es prácticamente, termina siendo, ya no es una pirámide, termina siendo un rectángulo así porque cada vez son más. O sea, sí, sobre todo cuando hay privilegios que no se desarman, por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego, ¿no? Lo hemos hablado, Diego, no sé si querés comentar algo sobre eso. Esto es una crítica de la coalición cívica y que es real, ¿no? O sea, hay algunas, si bien se están destapando un montón de ollas, por ejemplo esa, nadie entiende por qué continúa. Sí, ahí tenés, yo no soy un conocedor del tema, pero un trade-off o un dilema entre el desarrollo regional de una zona que obviamente a la que le cuesta, porque no está en la pampa húmeda, no está en el corazón del conurbano donde hay tantas industrias. O sea, ¿cómo desarrollás una región como esta, pero con un subsidio que no le cueste tanto al resto de los argentinos? Porque al final lo pagás en los productos que consumís, que valen más de lo que valdrían a precio de mercado, ¿no? Pero quería dejar, si te parece, una reflexión sobre lo del Inca. Sí. Yo digo, con recursos escasos o limitados, uno tiene que elegir.
Si a mí me dan a elegir entre un plan de capacitación para que haya más laburo y financiar una película que no ve nadie, opto por financiar el plan de capacitación. Me parece mucho más urgente y necesario. Digo, por ejemplo, el Inca podría ser más chico, más musculoso, menos burocrático, evaluar con criterios los subsidios o los fomentos que da. Por ejemplo, si viene un director que antes hizo una película que no vio nadie, ¿le volvés a dar un subsidio? Obviamente que no. A priori, arreglate. Bueno, sacamos a una productora el otro día que hablaba de una actriz que producía y decía, a Karen Reinhardt, y que ella decía, grabó un video que fue viral, decía, bueno, yo cada vez que produje lo hice con la mía buscando auspiciantes, como hace todo el mundo, ¿no? Y si das un fomento o un subsidio, tenés que medir el impacto. Claro, y no puede exacto. ser que el impacto de una política sea cero público. Bueno, de una pero ahí película, después ¿no? tenés artistas militantes, empleados que son... La burocracia y la militante van de la mano. Entonces, y de algún modo son los que buscan sostener este tipo de reductos en el Estado. Y esto quizás no va en contra de que exista el Inca, No, pero sin duda tiene que ser Pero radicalmente diferente. Revisado, radicalmente, no sé si radicalmente...